La historia está llena de hombres que dejaron una huella imborrable en el mundo, tratando de ser lo mejor para toda la humanidad. Muchos incluso son recordados como leyendas, figuras inalcanzables e irrepetibles. Pero hay que recordar que, al final, eran solo hombres, personas comunes y corrientes, con defectos y virtudes, y muchos de ellos con un problema bastante fuerte para controlar sus instintos. Por eso en este video conoceremos a 10 viejos cochinos que cambiaron al mundo. Albert Einstein es sin duda una de las figuras más importantes de la historia y uno de los genios más importantes de tiempos modernos. Sus aportaciones a la ciencia son múltiples, y aunque algunas fueron utilizadas para fines bélicos, el buen Albert siempre buscó el bien para la humanidad. Sin embargo, su enorme genio solo podía ser rebasado por su aún más enorme incapacidad para serle fiel a su esposa. En 1903 se casó con una mujer llamada Mileva y tuvo hijos con ella, pero después de varios años de matrimonio, decidió que estaba realmente cansado de serle fiel y fue a buscar una mujer para tener una aventura. Lo que fue particularmente extraño fue su elección, su prima Elsa Einstein, que se había divorciado y ya tenía 2 hijos de su matrimonio anterior. Y como si esto no fuera suficientemente extraño, incluso una vez que su esposa se enteró, él continuó su romance e incluso escribió sobre cuánto le molestaba a su esposa, refiriéndose a ella como un empleado que no puede despedir. A Einstein le gustaban los líos de faldas. George Bush padre, dije padre, no confundir con su hijo el loco, es recordado por la mayoría de los estadounidenses como un buen gobernante, en lo que cabe. Quizás no excepcional, pero sí bastante decente. Decente en su trabajo, porque más allá parece que no. El actual exmandatario de la nación más poderosa se encuentra actualmente en silla de ruedas, y podríamos pensar que esto es lamentable hasta cierto punto. Y es que durante toda su carrera política se le vio a Bush con un gusto predilecto por estar rodeado de mujeres, tomarlas de la cintura y algunos otros tocamientos no muy apropiados, además de hacer chistes sucios. De hecho, durante el reciente movimiento feminista Me Too, algunas mujeres señalaron al político de haberlas tocado de maneras impropias, cuando incluso algunas tenían 16 años. La respuesta de Bush fue una disculpa por vía de su portavoz, excusándose en que eran bromas inocentes. Para cualquier amante de la literatura, James Joyce resulta uno de los mejores autores y con su magna obra Ulises es conocido mundialmente. Pero este considerado autor clásico y padre de grandes obras tenía un lado poco convencional. Y es que a lo largo del tiempo se han conservado las cartas que este autor y su esposa se escribían cuando estaban lejos, y en ellas se da información bastante específica sobre la intimidad de ambos, pues aparentemente el autor tenía una obsesión con los pedos. En varias cartas, James describe la obsesión morbosa por las flatulencias de su esposa y cuánto le excitaba si ella le echaba uno en la cara. Igualmente existe una página en una carta enteramente dedicada a hablar de esto. Ciertamente es un fetiche, uno inofensivo, pero podría ser desconcertante para la imagen de un autor de tanto renombre. Quizás el siguiente nombre no les sea tan conocido, al menos que hayan estudiado una carrera relativa a la sexualidad, y es que Alfred Kinsey, uno de los primeros investigadores en este ramo, ya de por sí fue bastante criticado en su tiempo, pues sus experimentos e investigaciones rayaban mucho con la moral de su época. Aunque al día de hoy, el conocimiento adquirido por él es ampliamente utilizado profesionalmente, pero como digo, en su tiempo era visto como un simple pervertido, y había algo de razón en eso, pues se sabe que Kinsey tenía un gusto por filmar sus relaciones sexuales, alentar a la gente a tener matrimonios abiertos, y tenía encuentros sexuales con hombres. Nada realmente malo o particular, y creo que hasta normal en alguien que dedicó su vida a investigar sobre el sexo. Leo Tolstoy fue un novelista ruso el cual hasta la fecha sigue siendo un referente de la literatura. Pero este genio tenía horribles defectos como la vanidad, la soberbia, el egoísmo y una enorme hipocresía. Vamos a ver por qué. De joven estuvo con muchas prostitutas, pero después quiso componer su camino
Se hizo cristiano, se casó, tuvo 13 hijos y predicaba la abstinencia. Sin embargo, en su novela, Kreutzer Sonata, cuenta la historia de un hombre bastante parecido a él, siendo una biografía a medias. Lo curioso del caso es que en este libro se describe que el hombre protagonista, que podríamos asumir que es Leo, se encuentra harto de su esposa y su matrimonio pseudo perfecto, y se empieza a interesar en otro hombre. Si eso no es hipocresía y cinismo, no sé lo que sea. Lyndon Johnson fue presidente de Estados Unidos tras el deceso de John F. Kennedy. Encabezó la guerra contra la pobreza, entre otras medidas en pro de sus ciudadanos, aunque otras no tan buenas, como sus controvertidas decisiones durante el conflicto en Vietnam. A decir verdad, es muy atacado por sus decisiones políticas y la idea de que quizás él fue quien organizó el atentado hacia Kennedy, pero poca gente se centra en los detalles realmente groseros sobre su comportamiento. Orinar en los estacionamientos y hacer que sus asistentes tomen notas mientras lo hace, llamar a su pene jumbo, no tener reparo en sacarlo de sus pantalones para mostrarlo y preguntar a sus colegas si alguna vez habían visto algo tan grande, además de un comportamiento agresivo, hacen que este héroe demócrata parezca más que un pervertido, un degenerado indeseable, y se quejan de Trump diciendo vulgaridades. Benjamin Franklin fue no solo uno de los padres fundadores de Estados Unidos, sino inventor de tantas cosas que algunos le atribuyen inventos de otros. Incluso hay quienes creen que él inventó la electricidad. Como sea, fue uno de los hombres más astutos en diversos ámbitos, y un pervertido bastante particular. Cuando se levantaba por las mañanas, le gustaba quitarse la ropa y sentarse un buen rato cerca de la ventana. Decía que por buena salud, pero pudo haber sido exhibicionismo. Y a su vez, le gustaba aconsejar a sus amigos de las ventajas de tener sexo con mujeres mayores, diciendo literalmente que si las mirabas del cuello hacia abajo, no había diferencia con una mujer joven. No lo había pensado. Este lugar es tan obvio que creo que no hace falta mucha explicación. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y el viejito loco que relaciona todo con el sexo, no podía ser de otra manera. Un pervertido que aportó mucho para la humanidad, aunque actualmente, hay que decirlo, sus ideas no son muy aplicables y resultan hasta obsoletas. Mucho del conocimiento actual descarta todas esas ideas locas que Freud tenía sobre la importancia del sexo y su influencia en los niños. Sin embargo, lo que queda para la historia son sus sesiones donde pedía a sus pacientes, en su mayoría mujeres jóvenes, que hablaran sobre su masturbación, sueños eróticos, e incluso se cuenta una anécdota en la que trató de curar a su hija lesbiana. Amadeus Mozart es uno de mis músicos clásicos preferidos, solo por detrás de Vivaldi. Su influencia es totalmente innegable para todos los ramos de la música actual. Es un elemento básico en las salas de conciertos, y paren ustedes de contar sobre todo lo que se puede decir de él. Sin embargo, en la película biográfica Amadeus, que es, hay que mencionarlo, una ficción histórica, no del todo fiable, se destaca el muy real hecho de que Mozart podía resultar un poco obsceno, salvaje y grosero. Como digo, gran parte de la película es apócrifa e inexacta, pero al menos los rasgos en torno a la perversión de Amadeus resultan muy concretos, sobre todo su aparente obsesión por la caca, desde poemas hacia el excremento y cartas a sus familiares involucrando esto, además de, y esto es real, alguna frase en una letra de canción que se puede traducir literalmente como lámeme el culo. No sabemos si Mozart era un bromista cochino o con un fetiche muy asqueroso. Mahatma Gandhi. Sí, sé lo que están pensando. ¿Cómo alguien tan bondadoso puede estar aquí? Y bueno, es cierto que Gandhi ha sido prácticamente elevado al grado de santidad e hizo muchas cosas buenas durante su vida, sobre todo luchando a favor de la gente. Pero como dije, al final era solo un hombre, y a pesar de haber predicado la no violencia, la pobreza y la castidad sexual, también mencionaba que estos valores debían ponerse a prueba de vez en cuando.
algo que fue visto por la gente como una broma, pero no era del todo así. A Gandhi le gustaba dormir entre mujeres jóvenes desnudas, y aunque se piensa que él nunca mantuvo relaciones con ellas, es de suponer que hubo tocamientos, pensamientos variados, y realmente nadie sabe hasta qué grado pudieron haber llegado las cosas, y sobre todo, qué pasaba por la mente de este hombre. ¿Le hubiese quitado mérito concebir deseos carnales? Yo creo que no. Espero que el video les haya gustado. En este no hubo tantos chistes, pues quería ser netamente objetivo con la información. Por cierto, esta semana los dejaré sin videos, pues saldré de viaje y no podré hacer mucho, pero confío en seguirlos viendo cuando regrese. Mi nombre es Yoshimitsu, los quiero mucho y sayonara.